muy importante para todos los que están aquí. Y si en este momento estás aquí es por un motivo, y el motivo por el cual tú estás aquí, que Dios te ha permitido que estés sentado aquí y que vayas a escuchar este mensaje, es porque no sabemos el día ni la hora en que Dios reclame nuestra vida o nos pida la vida, o nos quite la vida más bien. Fíjate, la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muramos un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. En este momento a lo mejor podríamos estar gozando de la vida, un buen plato, algunos de pozole, menudo, ceviche, no sé, camarones, lo que tú quieras, o algún refresco, cerveza o un cigarro, lo que tú quieras. Pero ¿quién nos asegura que siempre será igual? Probablemente en este momento Dios te quite la vida y mueras, y vayas delante de Él y seas juzgado conforme a sus mandamientos, según su estándar. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es el estándar de Dios. El estándar de Dios, y uno de sus atributos, es que Él es triplemente santo. Si yo te llego a decir, o estás escuchando ahorita en este momento, que Dios es triplemente santo, imagínate que es algo verdadero y que nosotros no somos santos. Imagínate, todos nosotros hemos quebrantado la ley de ese Dios que es triplemente santo, y que según Salmos 7:11, Dios es un juez justo, y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Yo soy pecador, tú eres pecador, y según la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo en la tierra, en el mundo, que pueda decir yo no he pecado o yo no he hecho ningún mal. Todos hemos pecado, y ni una persona, sin excepción, podría decir yo no soy tan malo, o yo no soy peor como aquella persona, o yo no soy como mi vecino. Bueno, probablemente no somos como cualquier otra persona que nosotros, según nuestro estándar o nuestro juicio, llegamos a decir que aquel es peor que yo. Pero si lo vemos según el estándar de Dios, para Dios no hay otra persona peor que cualquier otro de los que estamos aquí. Para Dios todos somos pecadores, y según la palabra de Dios, todos merecemos el castigo eterno en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y acabamos de ver que todos nosotros hemos pecado. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que hemos pecado? Fíjate, el primer mandamiento dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿De qué manera hemos usado mal el nombre de Dios? Bueno, fíjate, aquí dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero fíjate, aquel que usa el nombre de Dios para cualquier otra cosa que no sea glorificar su nombre, se le llama blasfemia. Y dice que Dios no va a dejar sin castigo al que use mal su nombre, jurando en nombre de Dios o metiendo el nombre de Dios en pláticas que no tienen nada que ver con Él, o en chistes. Fíjate, el siguiente dice, el primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. El siguiente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El siguiente dice: no matarás. No matarás. Pero fíjate, dice: todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Todo aquel que llega a odiar a alguna persona es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Ningún asesino puede tener vida eterna. Y lo encuentras en 1 de Juan 3:15.
Probablemente haya personas aquí que pudieran creer en alguna otra cosa. Está bien, pero creencias hay muchas, pero la verdad es una. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, la mayoría podría creer que yo tengo la verdad o yo creo en una verdad. Muy bien, verdades hay muchas, pero hay solamente una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es Dios. Dios, el creador del cielo y de la tierra, me guste o no, la verdad absoluta es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador que te hizo a ti, el creador que formó tus ojos, tu boca, tu lengua, tu cabeza, tus manos, tus pies, todo lo que hay en ti, lo creó Dios, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. No importa si no lo creemos, ese Dios te creó. Entonces, fíjate, el mandamiento que te decía dice, no matarás, pero dice que todo el que odia es un asesino. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes, Éxodo 20:15. Entonces, fíjate que ese mandamiento no necesita tanta explicación porque todos sabemos qué significa robar. Y la mayoría hemos robado probablemente el cambio cuando nos mandan a la tienda, o un chicle, un cigarro, minutos en nuestro trabajo, o de cualquier otra manera, probablemente comprando piratería, o no pagando impuestos, hemos llegado a robar. Entonces, ese mandamiento ha sido quebrantado. Fíjate, el siguiente dice, no digas mentiras. Y si tú has mentido, pues, por más que querramos limpiarnos de esa culpa, o querramos decir, sabes que yo no lo he hecho, pues Dios te conoce y Dios me conoce a mí, sabe que eres pecador y que yo soy pecador también, y que justamente merecemos el castigo eterno en el infierno. El último mandamiento que te voy a mencionar dice, no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero Cristo, en el Sermón del Monte, dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea al sexo opuesto con deseos, equivale a que ya cometió adulterio. Si para ti o para alguien aquí es algo no tan malo el ver con deseos a otra persona, o que no es pecado, pues a lo mejor eso lo podemos creer, podríamos creerlo. Pero aquel que dice yo no creo lo que estás hablando, pues eso no quiere decir que eso va a dejar de ser verdad. ¿Por qué? Porque yo no estoy trayéndote este mensaje como mi mensaje, sino este mensaje es de Dios. Y por gracia de Dios estás escuchando este mensaje. Yo no sé hasta cuándo vayas a vivir tú o hasta cuándo vaya a vivir yo, no lo sé. El único que sabe tu último día de vida, minuto, hora, es Dios. Pero hoy estás escuchando el mensaje. Entonces fíjate, aquí nos hemos dado cuenta, uno de los atributos de Dios es que Él es triplemente santo, otro es que Él es justo. Y si Dios es justo, Dios no va a tomar por inocente al culpable. ¿Y cómo nos damos cuenta que yo soy culpable y que tú eres culpable? Nos damos cuenta en que conociendo o habiendo escuchado la verdad hoy en este momento, no queremos aceptar que la realidad es que estamos yendo en contra de Dios. ¿De qué manera nos damos cuenta que no nos importa Dios? En que preferimos creer la mentira que creer la verdad de Dios. Cristo dice, yo soy la verdad. Una religión no te va a salvar. Las buenas obras no me van a salvar. El yo estar aquí predicándote el evangelio, eso no me va a dar un lugarcito en el cielo. No, yo aunque te esté predicando aquí, aunque traiga la Biblia en mis manos, yo merezco el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y yo he pecado. Yo pequé hoy, pequé ayer, toda mi vida he estado pecando. Y aquel que dijera, bueno, se nota que eres pecador, ese mismo que diga eso,
sabe que también es pecador y que toda su vida ha estado pecando. Todos hemos pecado toda nuestra vida, hasta el día de tu muerte continuarás pecando. Por eso es que justamente tú y yo merecemos el infierno. Pero hubo un justo y triplemente santo que vino a este mundo a morir por pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos pecadores, pero Cristo vino a morir por pecadores. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Por eso es que te puedes dar cuenta, y es evidente, mucha gente aborrece escuchar que Dios es santo y que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la verdad de frente, o que nos digan, ¿sabes qué? Tú eres un blasfemo, tú eres un asesino, tú eres una persona que deshonra a sus padres, tú eres un ladrón, tú eres un codicioso, tú eres un mentiroso, tú eres un adúltero. A nadie nos gusta que nos digan eso, pero ¿sabes qué? Dios mismo, a través de su ley, nos dice lo que somos nosotros. Y cada uno de nosotros lo podemos confirmar a través de ¿qué? Que al momento de escucharlo, no lo queremos aceptar. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces, cada uno de esos pecados Cristo los cargó sobre sí mismo, sobre Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, para que no vayas a la condenación eterna, sino tengas vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, fíjate, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino y vino a este mundo. Vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. El peor pecador que tengas en tu mente, por ese Cristo murió. Cuando estaba en la cruz del Calvario, Él te tenía en su mente a ti, que has creído. Probablemente hay quienes digan aquí, bueno, yo no creo que Cristo haya muerto por mí. Tú dices que Cristo murió por mí porque no me conoces. Si supieras lo que yo he hecho, no dirías lo mismo. ¿Sabes qué? Yo he hecho esto, y es horrendo a Dios. Es imposible que Dios me ame, o que Cristo haya muerto por mí. Bueno, la palabra de Dios dice que no hay imposibles para Dios. Probablemente puede haber imposible para el humano, pero para Dios no hay imposible. Él murió por el peor pecador que hayas conocido o que tengas en tu mente. Si tú te consideras el peor pecador, bueno, aquí tienes a otro pecador también, pero que Cristo murió por ti. Él se entregó como un cordero, como el cordero pascual. Entonces, fíjate, dejó su reino, vino, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, no fue acostado en una cama de un príncipe o de un rey, sino fue acostado en una cama de animales. Entonces, Él creció, vivió una vida santa, perfecta, sin mancha, pero aún así fue castigado como el peor pecador. Fue castigado, recibió la ira de Dios, fue a la cruz del Calvario. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado por tu culpa. Tú eres culpable del asesinato al Hijo de Dios.
y yo también. Somos culpables de que haya muerto el Hijo de Dios. Entonces, algunos dirán, no, yo no, porque yo no lo mandé a que muriera. Bueno, sin que lo hayas mandado a que muriera, Él murió. Entonces, fíjate, hay un texto en Salmos, son los Salmos de David, pero fíjate lo que Cristo sintió cuando Él estaba en la cruz. Y es muy importante que lo escuches, porque fíjate, Cristo fue comparado con un animal, y Él se sintió como un animal. ¿Por qué? Porque Dios aborrece tanto el pecado, le da asco el pecado, porque Él es triplemente santo. Y fíjate, en Salmos 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Dios, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Entonces, Cristo, estando en la cruz del Calvario, Él se sintió como un gusano, por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecado y Cristo se hizo pecado en tu lugar y en mi lugar. Dios lo vio como pecador, como el pecado mismo que tú y yo tenemos. Por eso la ira de Dios cayó sobre Él. Él fue el sustituto de todos los pecadores del mundo. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo murió estando en la cruz del Calvario. Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Le entregó el espíritu al Padre, decidió cuándo morir. Fue bajado de la cruz del Calvario, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, pero dejó este mandamiento. Esto que estoy haciendo lo dejó como mandamiento. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El significado de evangelio es buena noticia. La buena noticia es que tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Él fue el sustituto tuyo y mío. Tú estabas en el lugar donde la ira de Dios iba a descender, pero Cristo quita al pecador y se pone Él en tu lugar y en mi lugar, para que así tú y yo podamos tener vida eterna. Solamente a través de Cristo podemos tener vida eterna. Entonces te decía en Juan 14:6, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo en Juan 14:6, lo encuentras en tu Biblia, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo encuentras en tu Biblia, lo dijo Cristo. Y esto no solamente te lo digo porque venga en un libro. No, esto es histórico. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino por el cual tú puedas llegar al Padre, por el cual tú puedas llegar a Dios, por el cual tú puedas ser librado del infierno. No hay otro. Si hay personas aquí que creen que hay otro camino, yo te ruego en el nombre de Cristo que te arrepientas y creas solamente en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque podríamos creer en cualquier otra cosa que no sea Cristo, pero el único lugar donde llegaremos, si no solamente es Cristo, será al castigo eterno, que es el infierno. Dice un dicho por ahí, todos los caminos llegan a Roma. Probablemente a Roma sí, pero al cielo no. Entonces, el único camino que nos lleva al cielo, a la vida eterna, solamente es Cristo. Nadie más.
solamente Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, que confiesen sus pecados, y Dios es fiel y justo. ¿De qué manera fue justo? Matando a su propio Hijo en lugar de pecadores como nosotros. Nadie puede llegar directamente al Padre y decir: Dios, ¿cómo me viste en la tierra? Yo hice muchas buenas obras, traté de no portarme tan mal. Bueno, con un solo pecado que hayamos cometido en toda nuestra vida, a los ojos de Dios, esa persona merece el infierno. ¿Por qué? Porque no cuenta la cantidad de pecados, sino el pecado. Cuenta la acción, no la cantidad. Entonces, el único que nos puede dar la vida eterna es Cristo. Nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos tener vida eterna. Solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nada más. Y de ahí en fuera, nadie nos puede librar de la ira de Dios. Solamente Cristo. Y fuera de Él no hay salvación. Dios te bendiga.